Los templarios. Capítulo 3. Hugo de Payens y el nacimiento del Temple. Pero una vez casado o reencontrado su hogar, es fácil pensar que le acaeciera ese fenómeno tan frecuente en las grandes almas: aburrimiento de la vida vulgar, fastidio de la mediocridad circundante, unida a la nostalgia de los grandes días de la cruzada. Tal vez empezaba a vislumbrar un destino más alto. Ocurrió entonces la circunstancia de que su señor feudal, el poderoso conde de Champagne, más rico que el propio rey de Francia y que no había tomado parte en la primera cruzada, quiso organizar su propia expedición, y para ello requirió la compañía del joven señor de Payens, ayuda inestimable por sus conocimientos sobre Tierra Santa. Además, malas noticias llegaban de Palestina. Balduino I, el sucesor de Godofredo, muerto hacía 4 años, había sido derrotado. La Tierra Santa estaba en peligro nuevamente. Y así, un buen día del año 1104, salía de Troyes la expedición condal. Pero afortunadamente, Hugo, con su tocayo el conde Hugo de Champagne, cuando llegaron a Jerusalén, el peligro había cesado en gran parte, y tuvieron que contentarse con ayudar al rey en pequeñas escaramuzas que no debieron halagar demasiado al poderoso conde, porque inmediatamente planeó su regreso acompañado de Hugo. Y así vemos cómo en 1105 Hugo y el conde embarcaban en el puerto de San Juan de Acres. Durante 3 años Hugo permaneció en Francia. Vio cómo Bohemundo recorría Europa aclamado por las multitudes que personificaban en él a los héroes de la primera cruzada, para poco después ver cómo Bohemundo fracasaba ante el emperador y se retiraba a morir, lleno de rabia, en su oscuro principado italiano. Entretanto, Hugo de Payens y el conde llegaron a Jerusalén. ¿Qué ocurrió allí? Veleidad del conde, decepción ante el caótico estado del reino de Jerusalén, que no era ciertamente el idealizado estado que soñara Godofredo de Bouillon. Lo cierto es que al poco tiempo de nuevo estaban de regreso a Francia. Con la muerte en el alma, debió Hugo de Payens regresar ya con 28 años a su castillo, desvanecido su sueño de gloria y heroísmo. Pero los grandes hombres, de las cenizas de sus sueños, hacen nacer nuevas hogueras. Y Hugo no tendría muy claro su destino, pero sí sabía que quería consagrarse a defender el Santo Sepulcro en las tierras de Palestina. Y muy madurada debía tener esta idea cuando ni siquiera la asombrosa nueva de que un joven monje arrastraba al monasterio del Císter escuadras de valientes caballeros le hizo cejar de su propósito. Porque no se explica que al encontrarse Hugo de Payens con San Bernardo no ingresase en el Císter. ¿Cuánto daríamos por haber presenciado el encuentro de estos dos grandes hombres, tan distintos en sus realizaciones y tan semejantes en su ser? El santo de la renuncia y el santo de la conquista. Es lógico pensar que San Bernardo intentaría traer a Hugo a la vida monástica, pero los santos no son vulgares proselitistas, y ante la firme resolución de éste, debió preguntarse
si era la verdadera vocación del caballero. San Bernardo, seguramente algo decepcionado y lamentando no haber podido atraer a Hugo a la nueva orden del Císter, le escribió lo siguiente: si para el servicio de Dios has pasado de conde a caballero y de rico a pobre, te felicitamos por tu progreso como es justo y glorificamos a Dios por ti, sabiendo que es una mudanza a la mano de la derecha del Señor. Por lo demás, confieso que no soportamos con paciencia estar privados de tu gozosa presencia, por no ser que justicia de Dios. Y continúa diciendo en su carta: ¿podremos olvidar la antigua amistad y los beneficios que con tanta largueza aportas a nuestra casa? Largas horas discutirían Bernardo y Hugo las nuevas de Palestina y el contradictorio llamamiento que el señor de Payén debía sentir en lo íntimo de su corazón. Y un día de 1114, cuando Hugo contaba 34 años, emprendió con el conde la definitiva tentativa, la tercera expedición a Jerusalén. Llegaron a Tierra Santa con las ideas todavía no muy definidas sobre cómo concretar sus propósitos, pero aún así sus servicios al monarca de Jerusalén fueron tan valiosos que puso a su disposición el viejo palacio real del templo. Pero el conde Hugo de Champagne sorprendió a su leal caballero anunciando su vuelta a Francia. Debieron ser días muy tristes para el señor de Payens, porque es lógico pensar que no fue solo Hugo el que abandonaría la empresa, sino que unos por cansancio, otros porque solo habían querido complacer al poderoso conde de Champagne, dejaron la naciente organización. De vuelta a Francia, el conde, remordimientos, sincera piedad, regaló a San Bernardo unas tierras para que levantara el que debía de ser uno de los más famosos monasterios de la cristiandad, Clairvaux. Muchas veces recordaría a su amado amigo que allá en Jerusalén, entre tanto, en el recién nacido monasterio de Clairvaux o Clairvaux, San Bernardo rezaría por su bien amado Hugo y conversaría y quizás reprendería al indeciso conde de Champagne. Y que no fueron inútiles estos dulces reproches lo mostraría el que unos años después el poderoso señor fue a morir a Jerusalén vistiendo el que ya iba siendo famoso hábito del temple. Mientras Hugo de Payens tenía por únicas compañeras la soledad, la tristeza, las dudas, los desiertos patios del templo, los grandes salones del derruido palacio, la nave circular de Nuestra Señora de la Roca, debieron contemplar compasivamente al valiente caballero en su desolado deambular. Pero no por ello los montes y caminos de Palestina dejaron de iluminarse por las chispas de su acero desenvainado, como siempre, en la defensa de los débiles y los necesitados, que se encaminaban en peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Después de la conquista de los santos lugares, los peregrinos podían pasar de Europa al Santo Sepulcro sin abandonar tierra cristiana. Pero los azares de antaño persistían, porque el último tramo de camino entre Jerusalén y el puerto de Jaffa atravesaba una tierra desolada y hostil, con parajes solitarios y pedregosos, infestados de bandoleros. El rey de Jerusalén
acuciado por los mil problemas de su nuevo reino, no podía afrontar las labores de vigilancia de esta zona. Así nacería el Temple, pero eso es tema del capítulo 4.